En mi graduación, con el auditorio lleno y las cámaras grabando, mi padre me abrazó y susurró, sonríe, que hoy cobramos. Yo pensé que bromeaba, hasta que vi a mi hermano estrechar la mano del director y firmar por una beca de 500 euros a mi nombre. Me entregaron un diploma y, pegado detrás, venía un papel con letras pequeñas que nadie mencionó. Mi madre me apretó la muñeca para que no lo leyera, pero alcancé a ver. Yo estaba ahí, con la toga aún mal puesta, el birrete ladeado y las piernas temblando como un crío, cuando mi padre se acercó entre aplausos y cámaras y me susurró, sonríe, que hoy cobramos. Al principio creí que era su forma rara de celebrar. Siempre ha sido un hombre seco, poco dado a los halagos y más a las frases ambiguas. Pero esa me dejó helado. ¿Cobrar qué? ¿De qué hablaba? Era el acto de graduación de bachillerato, en un teatro alquilado que olía a moqueta vieja y nervios adolescentes. Yo, Álvaro, 17 años recién cumplidos, había sido el primero de mi familia en llegar tan lejos en los estudios. No era el más brillante, pero me había roto el lomo. Trabajaba los fines de semana en una copistería, y de lunes a viernes estudiaba hasta caer dormido sobre el escritorio. Mi madre decía que ese niño va a hacer historia y mi padre asentía, pero sin nunca mirar del todo. Algo me decía que no estaban tan contentos como parecían. Ese día, cuando me llamaron al escenario para recibir el diploma de excelencia y esfuerzo académico, sentí que algo no cuadraba. Nunca había sido el número 1. Era aplicado, sí, pero no ese tipo de estudiante que sale en los discursos. Sin embargo, ahí estaba, el director del colegio estrechándome la mano y diciendo mi nombre con voz de presentador de televisión. Me entregó un sobre grande y una carpeta. Al bajar del escenario, mi hermano mayor, Óscar, me esperaba a un lado con una sonrisa demasiado ancha, como si hubiera ganado él. Lo vi acercarse al director, sacar una hoja doblada en 3 partes, y firmar algo que el director le tendía con una sonrisa. Reconocí mi nombre escrito en la parte superior. Me quedé parado, con la carpeta aún en las manos, sintiendo que el aire se espesaba. ¿Por qué firmaba él algo con mi nombre? Fue entonces cuando mi madre, que siempre ha sido más nerviosa que expresiva, se me acercó, me dio un abrazo fugaz y me apretó la muñeca como si quisiera romperla. No ahora, murmuró. Disfruta el momento. Pero no pude. Porque mientras ella hablaba, yo levanté la carpeta y noté que detrás del diploma, pegado con una cinta doble cara, había un documento más. Uno con letras pequeñas y una firma en el borde inferior que no era mía. Me aparté un poco. Me quité el birrete. Con las manos temblorosas, empecé a despegar el papel. Mi madre intentó detenerme, pero ya había leído las primeras líneas. Contrato de cesión de derechos de beca. Firmado en representación por Óscar R. El resto del texto se me borró de la vista. Me ardían los ojos. Mi padre, que nunca sonríe en las fotos, tenía ese día una cara de triunfo que me resultaba ajena. De orgullo, tal vez. Pero no por mí. Por lo que acababan de hacer. Por lo que yo aún no entendía del todo, pero ya dolía como una traición. Todo el mundo aplaudía. Las cámaras seguían grabando. Y yo, con el diploma en una mano y el papel robado en la otra, sentí que no me había graduado de nada. Que ese día no era mi logro, sino su jugada. Y ahí empezó todo. Cuando descubrí que durante meses mi familia había estado preparando algo detrás de mis notas, de mi esfuerzo, de mi nombre. Que yo era solo una pieza. Un instrumento. Y que el premio por el que tanto había trabajado, ya estaba cobrado. Lo que aún no sabía era que esa beca de 500 euros no era lo único. Había algo más escondido. Algo que cambiaría mi vida por completo. Y todo empezaba con ese papel doblado, esas letras pequeñas y la firma de mi hermano. Suscríbete al canal y dale like a este video para seguir descubriendo historias inspiradas en conflictos reales sobre familias, herencias, dinero y secretos de los que ya no es posible callar. Tu apoyo mantiene esta voz viva. Hasta esa graduación, mi vida era sencilla y más o menos predecible. Vivíamos en un piso de protección oficial en Fuenlabrada,
en un bloque donde todos los vecinos saben el nombre del gato del tercero. Yo dormía en la habitación más pequeña, con una litera oxidada que compartía durante años con Oscar, mi hermano mayor por 7 años, aunque él ya no vivía con nosotros desde hacía tiempo. Mi rutina era de esas que nadie envidia pero que funcionan: instituto por la mañana, copistería por las tardes, y estudios hasta que el cansancio me vencía. No salía mucho. No tenía novia. Mi único lujo era una Coca-Cola fría de vez en cuando al salir de trabajar. Mi madre, Rosario, trabajaba como auxiliar de cocina en un geriátrico y volvía todos los días con el uniforme oliendo a cebolla cocida. Mi padre, Eusebio, llevaba años en casa tras haberse quedado sin trabajo en la obra. Decía que buscaba, pero nadie le veía moverse mucho. Pasaba las mañanas viendo concursos y las tardes fumando en el balcón con los brazos cruzados. A veces se le notaba molesto cuando me veía estudiando en la mesa del salón, como si le recordara algo que prefería olvidar. Desde primero de bachillerato, había empezado a obsesionarme con la posibilidad de conseguir una beca. No por ambición, sino por necesidad. Sabía que si no conseguía ayuda económica, la universidad sería un lujo imposible. Mis padres apenas podían con la luz y el alquiler. No había ahorros. No había plan B. A veces hablaban de vender el coche viejo, a veces de que ya se verá, pero yo sabía que lo único real era lo que yo pudiera conseguir por mis propios medios. Durante el último año del instituto, llené formularios, asistí a charlas, pregunté a orientadores, busqué convocatorias de becas en universidades públicas, incluso privadas. Me recomendaron una en particular, una ayuda económica privada de 500 euros, destinada a estudiantes de bajos recursos con buen rendimiento académico. Era difícil de conseguir, pero yo cumplía todos los requisitos. Presenté mi solicitud en abril, con una carpeta impecable. Redacté mi carta de motivación como si fuera un manifiesto. No le conté a nadie. Ni siquiera a mi familia. Era mi lucha, mi salvavidas. Un mes después, escuché por casualidad a mi padre hablando por teléfono en voz baja en el pasillo. Sí, ese papel ya está firmado. Él no se entera de nada. Ya te dije que es como un autómata, solo estudia y dice que sí. Pensé que se refería a algún trámite de la casa. No le di importancia. Quizás no quería que yo supiera de una deuda o algo así. Pero algo se quedó vibrando en el fondo de mi cabeza. Las semanas siguientes fueron raras. Mi madre me preguntaba mucho por las notas, por si ya sabía algo de aquello que estabas esperando. Le dije que aún no. Noté que Oscar venía más seguido a casa, siempre con su chaqueta de cuero y ese aire de estar por encima de todo. Decía que tenía negocios con un colega y que le iban bien, pero que aún vivía con su novia en casa de los suegros. Un día, mi madre le pasó un sobre con billetes delante de mí, y cuando le pregunté qué era, ella respondió: nada, para que se compre unas cosas. Cosas. Yo seguía concentrado en mi beca, esperando la respuesta. Hasta que una semana antes de la graduación, me llegó un correo oficial. Enhorabuena, Álvaro, has sido seleccionado como beneficiario de la beca futura con una dotación de 500 euros. Me quedé paralizado. Recuerdo que me encerré en el baño para leerlo otra vez. Lloré en silencio. Lloré como alguien que ha estado aguantando el aire mucho tiempo y por fin puede respirar. Lo primero que hice fue correr a contárselo a mis padres. Mi madre se llevó las manos a la boca y empezó a llorar. Mi padre sonrió con un gesto torcido y me dijo: «¿Ves, al final sirve de algo tanto libro?». Fue la única felicitación que recibí. Pero no me importó. Sentí que mi vida por fin iba a cambiar. Que ese esfuerzo tenía un sentido. Que iba a poder estudiar lo que siempre había querido, historia y archivística. Lo mío era raro, lo sé, pero soñaba con trabajar en bibliotecas, con descubrir documentos antiguos, con reconstruir vidas a través del papel. Lo que no sabía era que esa beca ya no era mía. Que, en silencio, y sin decirme nada, mi familia había usado mi nombre, mis documentos, mis datos y, lo peor, mi confianza, para montar algo que yo aún no comprendía.
Y que mi hermano Oscar ya había firmado documentos a mi nombre. Que el dinero tenía otra ruta. Que, para ellos, yo no era más que una inversión que ya estaba rindiendo frutos. Una semana antes del acto, encontré en el cajón del comedor una hoja doblada que no me sonaba. Era una copia de una autorización con mi nombre, con mi número de DNI, y una firma que no era mía pero se parecía mucho. Me entró un escalofrío. La hoja decía que autorizaba a mi hermano, como representante legal en asuntos administrativos, a gestionar las ayudas económicas. Me tragué la duda. Pensé que tal vez la escuela lo requería, que tal vez lo había firmado sin darme cuenta. Mentira. Nadie me había pedido permiso. Nadie me había informado. Esa firma era falsa. Y aún no sabía lo peor, que esa beca era solo una parte. Que el papel que venía pegado detrás del diploma escondía un acuerdo que me vinculaba a una deuda. Que mi familia ya había cobrado parte del dinero. Y que, legalmente, yo ya no tenía derecho a reclamarlo. Y todo lo habían hecho por mí. Según ellos. Por el bien de todos, dirían después. Pero en ese momento, con el corazón lleno de ilusión, yo no sabía nada. Solo soñaba con empezar la universidad. Y no tenía ni idea de que ya habían decidido por mí. Ni idea de que mi nombre ya estaba vendido. Ni idea de que me habían usado. Y que eso era solo el principio. El día después de la graduación no fui a la fiesta que organizaban los de clase. No tenía ganas de ver a nadie, ni de sonreír para fotos que contarían una historia falsa. Me pasé la tarde encerrado en mi cuarto, con el diploma aún en la carpeta y ese papel pegado detrás que me ardía como un secreto bajo la piel. No podía dejar de mirarlo. Contrato de cesión de derechos de beca, decía. Las letras eran pequeñas pero claras. En la esquina inferior derecha, mi nombre completo y una firma que no era mía. Y junto a la firma, la de Oscar. Es así, suya. Legible. Chula. Me latía la sien como si llevara una hora corriendo. Lo imprimí otra vez para poder leerlo sin esa cinta adhesiva mal puesta. Busqué en internet el nombre de la fundación que otorgaba la beca. Encontré una dirección, un correo electrónico y un número de contacto. Escribí un mensaje rápido, directo, pidiendo una copia del contrato completo. Lo envié sin pensar en las consecuencias. Solo necesitaba saber cuánto sabían ellos y cuánto me habían ocultado a mí. A la mañana siguiente tenía la respuesta en la bandeja de entrada. Un PDF adjunto. Abrí el archivo. 5 páginas. El encabezado decía claramente, sesión de gestión y cobro de ayuda económica otorgada a nombre de Álvaro R. Y ahí estaba todo, el número de cuenta a la que se había transferido la primera parte de la beca. El 40% ya estaba cobrado. Aún iban que no reconocía, pero que terminaba en los mismos 4 dígitos que yo había visto muchas veces en la pantalla del móvil de mi hermano cuando pagaba con Bizum. No había dudas. Era su cuenta. Me ardía la garganta. Bajé al salón como si caminara por una cuerda floja. Mi madre estaba pelando patatas frente al fregadero y mi padre fumando en el balcón. No saludé. Puse el papel sobre la mesa, como una carta de guerra. Ella lo miró, luego me miró. ¿Dónde sacaste eso?, murmuró. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque ya lo sabía. Quería escucharlo de su boca. Lo hicimos por ti, dijo mi madre, bajando la voz. No queríamos que lo perdieras. Estabas tan estresado. Pensamos que lo mejor era que Oscar se encargara de todo. Sin decirme nada, solté. Me temblaban los dedos. Firmaste por mí, cobraste en mi nombre, eso es ilegal. Mi padre entró desde el balcón, apagando el cigarro en un plato. No levantes la voz en esta casa, dijo. ¿Quién te crees que eres? Esa beca llegó por el esfuerzo de todos. ¿Quién te crió? ¿Quién pagó tus libros? Me reí sin querer. Una risa seca, hueca. ¿Pagaron? Yo trabajé desde los 15. Nunca pedí nada. Me metí en esa copistería los sábados para ahorrar, ¿y ahora se reparten lo mío como si fuera un premio de lotería?
Óscar apareció desde el pasillo, con su chaqueta de siempre, el móvil en la mano, sin una pizca de vergüenza. Baja los humos, Álvaro. Esto no es tan grave. Solo adelantamos el cobro. El dinero es para ti, al final. Pero papá necesitaba arreglar el coche. Mamá estaba con la deuda del dentista. Y yo, bueno, yo moví algunos papeles. Tú no ibas a poder hacerlo solo. Fue por el bien común. Bien común, repetí en voz baja. Me acerqué y le metí el papel en el pecho. Tú firmaste esto. A mi nombre. ¿Sabes lo que significa eso? Que si hay problemas, me los como yo. ¿Y si Hacienda revisa? ¿Y si la fundación detecta el fraude? Él soltó una carcajada corta. Fraude, dice. Por favor. Nadie se va a enterar. Todo está hecho. Y además, ya no puedes deshacerlo. Ya está cobrado. ¿Cuánto queda?, pregunté, sabiendo que no quería saber la respuesta. Óscar se encogió de hombros. Un 60%, creo. Pero no todo será tuyo. Vamos a dividirlo. Todos aportamos. No te pongas egoísta ahora. Tú estudias, nosotros te cubrimos. Sentí que algo se rompía dentro. No era solo el dinero. Era la certeza de que me habían usado, sin escrúpulo, sin respeto. Mi familia había negociado con mi nombre. Habían cobrado a escondidas. Y ahora me pedían que lo entendiera. Esto se va a saber, dije. Voy a hablar con la fundación. Voy a anular este contrato. No pienso quedarme callado. Mi padre se levantó, con el ceño fruncido. Hazlo, y te vas de esta casa. No vuelvas llorando después. Aquí nadie te va a mantener. Ni un plato te voy a dejar. ¿Quieres jugar a ser hombre? Pues hazlo fuera. Mi madre no dijo nada. Solo se quedó mirando la olla. Óscar se encogió de hombros y volvió a su móvil. Y yo, con el corazón en llamas, subí las escaleras sin mirar atrás. Entré en mi cuarto, cerré la puerta y empecé a hacer la maleta. Esa tarde metí en una mochila mis 4 pantalones, 3 camisetas, el cargador del móvil y el diploma. El papel pegado detrás seguía ahí, recordándome que ese día me habían robado algo más que dinero. Me fui sin decir adiós. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarme un minuto más en esa casa. Porque si lo hacía, me iba a romper del todo. Esa noche dormí en casa de Nico, un compañero del instituto que vivía con su abuela. Me dejó el colchón inflable en un rincón del salón, entre una estantería con figuritas de porcelana y una televisión vieja que hacía un zumbido constante. Le dije que era por una pelea familiar, sin dar detalles. Él no preguntó mucho. Solo me ofreció una manta de cuadros y una taza de leche caliente. Dormí mal, con los ojos abiertos y la cabeza reviviendo cada frase de mi padre, cada gesto de mi hermano, el silencio de mi madre. Por la mañana me desperté con el móvil lleno de notificaciones. Llamadas perdidas de mi madre. Un mensaje de voz de mi hermano diciendo, no hagas tonterías, Álvaro. Vas a empeorar todo. Y uno de esos mensajes largos de WhatsApp de mi padre, que empezaba con cuando se te pase la rabieta y terminaba con recuerda quién te dio de comer. No respondí ninguno. Fui directo a la fundación. Me presenté en recepción, con el diploma bajo el brazo y el PDF impreso. Expliqué que necesitaba hablar con alguien del área legal. Me hicieron esperar en una sala con sillas naranjas y una planta seca en la esquina. A los 20 minutos, me recibió una mujer de unos 40 y tantos, con gafas gruesas y voz cansada. Le conté todo. Que yo era Álvaro, que esa firma no era mía, que nunca autoricé a nadie a cobrar en mi nombre. Ella me miraba con atención, sin interrumpir. Asintió varias veces. Al final, me pidió el DNI y revisó algo en su ordenador. El pago ya fue procesado, dijo. Pero si demuestra que no firmó este documento, podemos iniciar una reclamación. Va a tardar. Y es probable que el resto del dinero quede retenido hasta que se resuelva.
Salí de allí con una mezcla de alivio y derrota. Había abierto el caso, pero sabía que no sería fácil. Volví a casa de Nico sin saber cómo mirar al futuro. Esa noche, su abuela me dejó una bandeja con sopa caliente y pan, sin decir nada. Le di las gracias con un nudo en la garganta. Pasé los siguientes días en silencio. Salía temprano con una carpeta bajo el brazo, buscando trabajo. Cualquier cosa. Encontré un puesto de media jornada en una papelería del centro. Pagaban poco, pero me daban para cargar el abono transporte y comer algo caliente. Volví a esa rutina de ir tirando, de comer pan de ayer y ducharse con agua que no calienta del todo. En los ratos libres, iba a la biblioteca y buscaba información sobre cómo anular una cesión de derechos firmada con falsificación. Aprendí más de leyes en una semana que en todo el bachillerato. Conseguí también una cita en una asesoría gratuita para jóvenes. Llevé todos los papeles. Me atendió un chico llamado Julián, que al ver el contrato y la firma me dijo sin rodeos, esto es grave. Lo que hizo tu hermano puede considerarse suplantación de identidad. Si vas por la vía penal, hay consecuencias. Pero también hay riesgo, son tu familia. Lo sabía. Pero me dolía más haber sido usado que el miedo a que ellos pagaran. Mientras tanto, la noticia de mi huida empezó a correr por el grupo familiar. Una prima lejana me escribió, ¿en serio los vas a denunciar? Tu madre está destrozada. Otro mensaje, esta vez de una tía, decía, no seas ingrato. Ellos solo quisieron ayudarte. No pongas a tu hermano en problemas. Me di cuenta de que la narrativa ya no me pertenecía. Ellos contaban la historia como si yo fuera el malo. El desagradecido. El egoísta. Yo, el que solo había pedido que respetaran su nombre. Una tarde de viernes, mientras salía del trabajo con la ropa oliendo a tinta de impresora y los pies hinchados, recibí una llamada de un número desconocido. Era una empleada de la fundación. Me dijo que el segundo pago de la beca, previsto para el mes siguiente, había sido detenido. Que la cuenta de destino había sido bloqueada y que el expediente seguía en revisión. Pregunté si el dinero podría recuperarse. Me respondió que aún no lo sabían, pero que había hecho bien en denunciar. Que casos como el mío eran pocos, pero reales. Que no era el primero al que le robaban una beca. Volví al piso de Nico y me encerré en el baño. No lloré. Solo me senté en la tapa del váter con la cabeza entre las manos. El mundo no se había arreglado, pero por primera vez sentí que algo se había frenado. Que el abuso no iba a continuar impune. Poco a poco, empecé a recuperar una forma nueva de rutina. Me inscribí en la universidad con lo justo. Sin la beca aún, pero con la esperanza de que, si todo salía bien, recibiría al menos una parte más adelante. Le pedí al director de la papelería que me ampliara el horario. Me dio 4 tardes más. Llegaba a casa con dolor de espalda, pero cada céntimo era una forma de independencia. De mi familia no supe nada durante semanas. Ni un mensaje. Ni una llamada. El silencio se convirtió en costumbre. De vez en cuando, mi madre mandaba una nota por Nico, aquí estamos si necesitas algo. Pero no respondía. No estaba preparado. Aún me ardía esa frase, el dinero es para todos. Yo solo quería que me lo dijeran a la cara. Y entonces, una mañana, abrí el buzón del piso donde ahora alquilaba una habitación y encontré un sobre sin remitente. Dentro, había una hoja doblada en 3 partes. Era un recibo bancario. Una transferencia de 4.500 euros a una cuenta nueva, a mi nombre. El remitente, Oscar. Y una nota escrita a bolígrafo. Te debía esto. Pero no esperes disculpas. Y supe que el final aún no había llegado. Pero estaba cada vez más cerca. Tardé 3 días en decidir qué hacer con ese recibo. Lo miraba cada noche al llegar del trabajo, como si fuera una carta escrita en otro idioma. El dinero estaba ahí. En mi cuenta. 4.500 euros. Exactos. No todo lo que habían cobrado a mis espaldas, pero suficiente para demostrar algo, que sabían lo que hicieron. Que,
Por mucho que intentaran disfrazarlo de favor familiar, habían entendido que cruzaron una línea. No respondí al mensaje. Ni a la transferencia. Ni a la nota. Pero empecé a dormir un poco mejor. Usé parte del dinero para pagar la matrícula de la universidad, que había aplazado por falta de fondos. También me compré un portátil de segunda mano, lo justo para poder estudiar en condiciones. El resto lo dejé en una cuenta separada. No porque no lo necesitara, sino porque no quería tocarlo. No era un regalo. Era una forma de reparación, aunque sin pedir perdón. Aquel septiembre empecé el primer cuatrimestre. Entré el primer día con la mochila colgando de un solo hombro y el corazón en alerta. Me senté en la fila del medio, abrí la libreta y escuché al profesor hablar de paleografía, de archivos municipales, de documentos del siglo XIX. Por fin sentí que estaba en el lugar que me correspondía. No porque me lo hubieran dado, sino porque me lo había ganado. Mi rutina era agotadora. Estudiar por las mañanas, trabajar por las tardes, cenar cualquier cosa rápida por las noches. Pero tenía algo que no había tenido en mucho tiempo, paz. La familia me dejó de escribir. Se corrió la voz de que había hecho la denuncia, que la fundación había bloqueado el cobro, que todo se estaba revisando. Me convertí en el chico que rompió con su familia por dinero, como si fuera un capricho. Pero no me importó. Aprendí a caminar sin mirar atrás. Una tarde de octubre, saliendo de la biblioteca de la universidad, me crucé con la coordinadora del programa de becas. Me saludó con una sonrisa discreta y me pidió un momento para hablar. Me llevó a su despacho y, con voz tranquila, me explicó que el comité había revisado mi caso a fondo. Que comprendían que hubo una falsificación, que reconocían mi esfuerzo y mi situación, y que habían decidido reactivar el resto de la ayuda económica a mi nombre. Esta vez, directamente, sin intermediarios. ¿Eso significa qué? Pregunté con un nudo en la garganta. Sí, Álvaro. Tendrás los 7.500 euros restantes en 2 pagos. Pero esta vez, bajo control directo. Y si hay algún problema, vienes tú. Nadie más. Salí de allí con la vista nublada. No por tristeza. Por alivio. Por justicia. Porque al final, no se trataba del dinero. Era algo mucho más profundo, mi nombre. Mi dignidad. Mi derecho a que nadie firmara por mí sin permiso. 2 semanas después, recibí una carta certificada. No un mensaje, no un audio. Una carta en papel, escrita a mano. Era de mi madre. Álvaro. Sé que no quieres saber nada, y lo entiendo. No escribo para justificar lo que hicimos. Solo quiero que sepas que me duele. Que yo también firmé sin pensar. Que me dejé convencer. Que pensé que era por el bien de todos. Pero ahora veo que fue por miedo. Miedo a que te fueras, a perderte, a que nos dieras la espalda. Y pasó igual. El dinero no arregla eso. Solo quería que supieras que, aunque no lo parezca, estamos orgullosos. Yo sí. Siempre. Mamá. Guardé esa carta en la carpeta del diploma, justo detrás del contrato falso. No para tenerla a mano, sino para recordarme de dónde vengo y por qué sigo adelante. A veces, en los pasillos de la universidad, pienso en todo lo que me costó estar ahí. En todo lo que tuve que perder para poder empezar. A veces me preguntan si tengo hermanos. Yo contesto, tenía uno. Porque aún no sé si algún día podremos volver a mirarnos sin rencor. Pero no me pesa. No más. Ahora tengo mi nombre limpio. Mi firma. Mi camino. Suscríbete al canal para más historias reales sobre familias, herencias y secretos.